¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Francamente. Hoy vamos a hablar de el poder de las costumbres. Y para conversar sobre este tema, hoy día nos acompaña nada más y nada menos que Sonali Tuesta, conductora del programa Costumbres. Bienvenida, Sonali, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, muy contenta. Un saludo para ustedes también. Y bueno, aquí para contarles un poco de este poder. Sí, o sea, estamos justamente pensando, ¿no? En que las costumbres tienen el poder de ser, de repetirse, los ritos, las tradiciones, y tienen una serie de características en las diferentes comunidades, en el Perú y en el mundo, de una forma muy presencial, ¿no? Entonces, ¿cómo lidia una comunidad para no romper con esas costumbres en una situación como la pandemia? Mira, justamente en muchas de las poblaciones, muchísimas comunidades amazónicas y andinas, en realidad su propia tradición ha servido para contrarrestar mucho de lo que nos ha sucedido con la pandemia, ¿no? Este acto solidario que siempre existe entre la gente se ha mantenido, ha hecho posible que en muchos lugares la gente se vaya hacia el monte, en el caso de la Amazonía, y en el caso de la sierra comiencen a desarrollarse pues actos a favor de otros, ¿no? Hay una comunidad, por ejemplo, que en un momento determinado de la pandemia y en Puno, llegaron obviamente con esta ayuda de las canastas de víveres, pero ellos por solidaridad, porque en ese momento tenían su producción que todavía les servía para comer, decidieron no aceptar y darle a alguien que más necesitaba. Es algo así como la minga o el aini, ¿no? Yo vengo, digamos, a ayudarte en tu casa, en tu chacra, cuando tú me necesites, pero cuando yo te necesite, tú también vas a ir, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que, por ejemplo, para mí son saberes, son costumbres, son parte de la vida de estas poblaciones que de hecho tenemos que aprender. Yo creo que esta lección de todo lo que nos está pasando hace que nos hayamos dado cuenta que muy poco necesitamos para vivir, ¿no? Que hemos tenido que ajustarnos en la casa y hemos logrado sobrevivir muchísimos de nosotros y eso es algo importante y valioso, ¿no? Y otra cosa que hemos desarrollado, cadenas de ayuda con gente que está muy cercana a nosotros, pero también con gente que no conocemos y que lo hemos hecho a través de las redes y finalmente hemos reproducido lo que sucede desde hace muchísimo tiempo en estas comunidades, ¿no? Bueno, Sonalí, lo que mencionas es muy poderoso porque efectivamente las costumbres culturales unifican, le dan una identidad a un determinado grupo de personas, ¿no? Que forma parte de estas costumbres, de una comunidad, de una ciudad, qué sé yo, y eso ayuda a la solidaridad, pero también ayuda a procesar la pérdida y el dolor, ¿no? Y los rituales, por ejemplo, las costumbres funerarias, en las distintas partes del Perú, son muy variadas y muy poderosas, ¿no? Y eso ayuda a procesar, pero en la pandemia siento yo que una de las cosas más fuertes es la eliminación de esos rituales de despedida. ¿Cómo sientes que se puede lidiar ante eso? Bueno, es un golpe, definitivamente es un dolor muy intenso, ¿no? O sea, yo te hablo desde mi perspectiva también, desde mi propia vida y de lo que he pasado, ¿no? Es terrible no tener esa oportunidad que siempre le hemos tenido. Yo también vengo de una provincia, de una creencia tradicional respecto a la muerte y a la despedida, y al alma y a todas esas cosas que uno tiene que cumplir de alguna manera para ayudar a esta alma, a este espíritu que se vaya con tranquilidad, ¿no? Entonces, no tener esa posibilidad de verdad es un dolor que se agrega al dolor ya de por sí de la pérdida, ¿no? Entonces tú asistes a un velorio, no solamente hay alguna gente pues por mirar al muerto y despedirte, sino por abrazar a la familia, ¿no? Es Claro. importante ese abrazo, esa solidaridad, el contacto, ¿no?
la energía que tú recibes y entregas ayuda muchísimo, te da como cierta tranquilidad y como que sientes que por ahí va el camino del dolor, pero también pasando ya poco a poco al consuelo y luego al recuerdo eterno de esa persona que quisiste tanto, ¿no? Entonces, yo me imagino, de verdad que me duele muchísimo el hecho de que muchísimas poblaciones de la selva, muchísimas poblaciones de la sierra, que tienen un significado muy grande, digamos, mucha necesidad de mostrar esta sabiduría, esta despedida, hoy no puedan hacerlo, ¿no? Creo Ujú. que somos seres de costumbres, dice, y solemos adaptarnos a las cosas, pero igual eso no es suficiente, digamos, para que sientas el dolor que sientes, ¿no? Entonces yo creo que es un gran proceso, hemos tenido que acomodarnos, pero igual creo que sería menos doloroso si tendrías la posibilidad, pues, de despedirte como lo hacías en otros momentos, obviamente no de pandemia, ¿no? Y una pregunta, Sonali, ¿de qué manera se ha dado esa adaptación, ¿no? Porque, digamos, hay rituales diversos dependiendo de la región. Hay rituales urbanos, rituales andinos, rituales de la selva. Entonces, por ejemplo, la misa católica se hace online ahora. Ok. Pero, ¿de qué otros modos o cómo es que otras comunidades han encontrado su propio formato, si lo reconoces, para este tipo de rituales del adiós? Mira, te digo, Lucho Repeto es una persona muy especial en mi vida. De él no pude despedirme y mucha gente que lo quiso, lo quiere, tampoco obviamente pudo hacerlo y todos tienen una tradición distinta y lo hubiesen despedido pues de una manera muy particular cada uno, ¿no? Entonces decidimos ir a hacer virtualmente un agradecimiento al agua por su vida, ¿no? Nos juntamos a través de una aplicación de la virtualidad de las redes y nos conectamos con Chifrón, que es una playa que está, pues, es un poblado que está a las orillas del lago Titicaca. Y allí Gerardo Enríquez, que es un sabedor, un conocedor, digamos, de este tipo de ritos que se hacen, de este tipo de cercanía que se tiene con la mamacota, que se tiene con todos los elementos del agua, de los cerros, del cielo, de las propias plantas, él realizó un ritual, ¿no? Realizó un ritual y realmente a través de eso nos sentimos conectados y finalmente hicimos esta despedida que hubiéramos querido hacerla de otra forma, pero se dio así, ¿no? Entonces, Aelita, que es una persona muy amorosa de Ayacucho, ella, por ejemplo, es panadera, y en la época del Día de los Muertos ella hace las guaguas, las tradicionales guaguas que se consumen en abundancia en Ayacucho y que son parte de esta ritualidad, de estas ofrendas hacia los muertos, ¿no? Entonces ella estuvo presente ahí y estuvo presente con las comidas que le gustaban a Lucho, ¿no? Que quería decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, esas cosas se han hecho. No lo sé cómo lo está haciendo la gente. No, he visto muchísimas celebraciones, muchísimas fiestas, rituales que se hacen a través del Zoom, a través de algunas otras aplicaciones, y la gente repite el mismo acto en su casa y a través de eso se conecta. Por ejemplo, en mayo hubo la celebración de los Diablos en honor a San Isidro en San Marcos, en Cajamarca, y los danzantes, que son un montón de diablos que salen durante la fiesta, pues de sus casas se juntaron y bailaron cada uno en su casa, ¿no? Y a través del Zoom se conectaron justamente en el día especial en que habitualmente hacen la celebración, ¿no? Entonces, se están dando cosas así. Ahorita se habla de otras festividades que las van a hacer o de igual manera que se están haciendo. La gente se siente como que está cumpliendo, estamos ahí, es diferente, pero estamos cumpliendo.
seguimos con nuestra tradición, esto no se va a perder. Y me imagino que también con la esperanza de que esto vuelva a ser de alguna manera mejor que antes, ¿no? Me imagino que hay esa perspectiva, al menos la mía es así, ¿no? O sea, yo quiero en algún momento irme hacia la gente y poder abrazarla sin problemas, ¿no? Entonces me imagino que hay esa percepción para continuar adaptándose a lo que ahorita tenemos, ¿no? Oh, cuentas lo de Lucho y la verdad es que se me escarapela la piel y me conmueve Sí. profundamente lo que dices. Y sí, efectivamente, las costumbres de cómo despedimos a un ser querido puede ser muy variado, ¿no? La música puede ser diferente, los colores pueden ser diferentes, la conexión con lo sagrado puede ser diferente, pero hay un elemento en común que es la sensación que tengo, es que el lugar donde se despide a esta persona también es un lugar donde se narran historias de la persona que se va, ¿no? La familia cuenta mil y un veces qué pasó y cómo se fue, porque quizás al contarlo muchas veces ayuda a procesarlo, y muchos cuentan anécdotas o historias. Hay muchos mensajes de WhatsApp que dicen, lo siento, pero las historias quedan atrapadas. ¿Cómo poder recuperar nuestra costumbre, nuestra necesidad de contar las historias de este ser que se ha ido? Sí, es bien complicado, porque la relación, el contacto y el vínculo, te enseña un poco a tratar de buscar las maneras para poder llegar a ese momento de tranquilidad o de consuelo o de saber acompañar a quien está sufriendo mucho más quizá por la pérdida, ¿no? Para quienes damos el lo lamento, a veces se convierte en algo más fácil de decir, ¿no? A veces a mí me ha costado mucho, por ejemplo, ir a un velorio y saber qué decir, porque no sé qué decir. No hay consuelo a veces, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas? ¿Cómo haces? O sea, es bien complicado, ¿no? Entonces hay que crear ciertas metáforas o hay que hablar de ciertas cosas un poco también para esquivar el momento el momento central, digamos, de por qué estamos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un proceso de aprender qué usar para decir todas esas cosas. Creo que he visto, pues hay tantas personas que han muerto últimamente y he visto cómo las recuerdan a través ya de sus redes y donde se da la posibilidad de hacer un poco más prolongado el tema, ¿no? Y me imagino que internamente también es como ha sucedido en muchos momentos en el que he estado involucrada, es a través del teléfono y la llamada, ¿no? A través de ese momento es que ya pones de alguna manera todo lo que sientes y hay espacios que se dan para recordar entre amigos de un tipo determinado de relación que se tuvo con la persona, por grupos y a través de las aplicaciones, ¿no? Entonces, eso que nos unía a todos en el momento del velorio, en el momento de la despedida, en el momento del entierro, creo que se va dando de alguna manera en grupos más pequeños para poder hablar, porque es importante, y eso no se ha perdido, el recordar a la persona por determinados actos o por últimos momentos que tú has vivido con él, ¿no? Ujú. Sí, y creo que nos toca empezar a imaginar, a reformular estos rituales, ¿no? O sea, cómo poder empezar a pensar, cómo adaptarnos a esta nueva manera de despedirnos de nuestros seres queridos. Pero con eso volvemos después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente, conversando con Sanalito esta sobre el poder de las costumbres y sobre el ritual de despedida, el velorio que hemos perdido, ¿no? Entonces estábamos hablando sobre cómo reimaginar, reformular esto que tenemos que adaptarnos, ¿no? A la nueva manera de despedirnos, porque se ha perdido a la persona.
pero no se tiene que perder el ritual. Exacto, lo que se habla incluso, por ejemplo, se dice el distanciamiento social, ¿no? Pero en realidad es un distanciamiento físico. Lo social no se tiene que perder, ¿no? Entonces, es importante. En este caso, estamos distanciados, o sea, hay rituales que convocan al conjunto de la gente, que existen porque se convoca a la gente, porque hay algo alrededor de lo que nos juntamos. Pero finalmente eso, de otra manera, esa juntada puede funcionar y de alguna manera apoyarnos para poder lograr ese consuelo, ¿no? Entonces, hay muchos momentos en que obviamente sí es necesario el abrazo, el conjunto, la fortaleza, la comunidad, el vínculo, pero eso si no lo tenemos también, creo que el haber vivido antes con todas estas tradiciones hace que sepamos cómo se da la energía, cómo se da ese empuje para salir y finalmente lo reproduzcamos desde nosotros mismos, ¿no? Creo que en mi caso, por ejemplo, el hecho de viajar por el Perú tanto tiempo te hace aprender una serie de cosas que finalmente en tu práctica cotidiana, el solo recuerdo de haber estado en un momento te traspasa esa energía al hoy y puedes de alguna manera con esa evocación poder sentir que no es igual, pero es algo parecido. Y por ahora es suficiente, ¿no? O sea, claro, sería distinto que agarren y te digan, o sea, esto no lo vas a volver a repetir, ¿no? Tendríamos que buscar esquemas o reclamar o para inventar una nueva forma mucho más sostenible. Pero en realidad aspiras a que todo esto termine y volvamos, digamos, a juntarnos, pero obviamente después de haber mejorado, ¿no? De haber estado, de haber aprendido un montón de cosas que nos hagan que estas juntadas que tengamos sean mucho mejor en realidad, ¿no? Sonali, no dejo de pensar y visualizar lo que nos contaste en el primer bloque sobre cómo ustedes despidieron a Lucho Repetto. Quiero visualizarlo bien. Cada uno estaba en una plataforma y había una persona que hacía un ritual en el lago Titicaca y ustedes estaban viendo a esa persona mientras lo hacía. Exacto, sí. Ok. ¿Y qué cosa te dio a ti poder hacer ese ritual? ¿Qué te proporcionó a ti? ¿Qué sentiste poder participar de ese ritual? Mira, a mí me dio mucha tranquilidad. Sentía que se le había dado una despedida, aunque virtual, pero desde la parte católica, puramente religiosa, que obviamente también está bien. Él era muy devoto de la Virgen del Carmen, incluso iba a la fiesta de Barrios Altos, pero Lucho también era andino, creía mucho en la espiritualidad del Ande, de la selva, creía en los apus, en el agua, en la tierra, y sentía obviamente toda esa energía que siempre recibimos cuando viajamos a través de los lugares, pero también a través de la gente, ¿no? Entonces, el estar ahí, el ver a Gerardo, cómo se adentraba, y el que tú veas, imagínate, o sea, lo que pasa es que Javier y Natalie fue muy emocionante, quizá uno se sugestiona, no lo sé, pero en realidad nosotros teníamos una muy buena imagen del lago Titicaca, un azul espectacular, con un teléfono no de alta gama y con un esfuerzo de la hijita de Gerardo, que era la que grababa. Entonces, a pesar de las limitaciones ahí, tuvimos una imagen muy importante y todo lo que dijo Gerardo al arrojar las flores al lago, al preparar las cosas que tenía, las hojas de coca, en fin, nos hicieron vincularnos con ese momento y con las personas que estuvimos conectadas a través del Zoom, ¿no? Que fueron una persona de Chachapoyas, de acá de Lima, de otro lado del Perú también que quería mucho a Lucho, de Ayacucho, por ejemplo, y hicimos un momento que compartieron también otras personas a través del Facebook, ¿no?
Wow. Sonali, yo me quedo pensando en la riqueza de la sensibilidad de cada una de las personas que tú describes y de las comunidades y de la diversidad de todo. O sea, tú nos cuentas este ejemplo, pero cuántas cosas más habrá, ¿no? Y lo poderoso que es porque en la medida en que hay esa riqueza, se puede encontrar una manera de adaptar a la virtualidad, ¿no? Más bien, o sea, yo me quedo pensando en las personas que no necesariamente tienen rituales y a las que esto los ha agarrado, nos ha congelado, nos ha paralizado, ¿no? Sin posibilidad de respuesta, ¿no? O sea, es como, yo quisiera como preguntarte, ¿no? Como que reflexionemos acá juntos cómo rescatar de esa parálisis a quienes han recibido ese golpe, ¿no? Y que no necesariamente provienen del rito de la Otiticaca o de la misa católica, sino que no realmente, no particularmente creyeran en algo, pero sí necesitan emocionalmente, psíquicamente, en alguna otra medida espiritual, poder transitar, o sea, poder ir a tener una transición, ¿no? Un rito de pasaje, ¿no? Sí, mira, de hecho, todos creemos en algo, eh, pero de otras maneras, ¿no? En muchas cosas que hemos estado de acuerdo, mucha gente que no tiene apego religioso católico, que no tiene un apego a lo andino o al de la selva, es en que hay una energía y somos seres de energía, ¿no? Entonces el hecho de pensar bien en alguien, tú transmites esa energía y puede llegar a sanar, a curar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? El tema, yo creo que es importante. Creo que en realidad, mira, en el año 2016, cuando me enfermé gravemente, y yo estuve, digamos, en cuidados intensivos, estuve 9 días en cuidados intensivos, también, digamos, con un ventilador, que era lo único que necesitaba, lo que podía respirar por ahí. Entonces, yo después de todo eso, al ver un poco la gente que se conectó, yo sentía y quise manifestar de alguna manera, porque no lo quería hacer antes, que en realidad hay mucha espiritualidad que no tiene que ver nada con algún tipo de religión, pero que nos junta y nos ayuda, ¿no? Entonces, esa ayuda yo la asumí y nos hemos conectado a través de eso con muchísima gente y creo que ahí es la manera como podemos encontrar, creo que en nosotros mismos, una manera de sentir distinto, ¿no? De ser honestos, ¿no? Porque a veces no es necesario que te pasen cosas terribles para aprender. No es necesario que tú le digas a alguien, me dice, algún día vas a saber cuando te pase algo fuerte, ¿no? No, creo que hay cosas que podemos mirar con otros ojos y aprender de los otros también, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en un momento parece tan difícil a veces que tú no lo tienes dentro de ti, pero en un momento en que requieres eso, aflora y te ayuda, ¿no? Yo creo que es importante también el reconocerte a ti como un ser espiritual, un ser de energía, y ahí uno encuentra de alguna manera un camino para poder enfrentar el dolor y la ausencia, ¿no? Que es Ujú. súper difícil, ¿no? Creo que llegamos a vivir con las ausencias, pero no las aceptamos totalmente, ¿no? Pero aprendemos a vivir con ellas, ¿no? Entonces, ese aprender a vivir con ellas es un proceso, pues, ¿no? Es un proceso que tiene que dirigirlo uno mismo, ¿no? Sonali, y a veces no somos tan conscientes de la enorme diversidad cultural. Tu programa ha proporcionado eso durante 20 años, y que hay diferentes maneras de mirar las cosas. Tú en la pausa comercial nos estabas contando sobre esta costumbre del niño cabezón. Ya tenemos poco tiempo, pero no sé si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, mira, lo que sucede es que somos diferentes en el país. Obviamente una de las cosas importantes que tenemos es nuestra diversidad. Y en el caso relacionado específico con la muerte, existe un niño que es el niño cabezón que vive en Arequipa,
en el monasterio Santa Rosa, y a él generalmente la gente le pide que a su enfermo le despierte del coma, ¿no? Hay mucha gente que asegura que el niño los despierta porque es el niño de la resurrección, juntamente sale en procesión el día de domingo de resurrección durante la Semana Santa, y a él pues le llegan una serie de cartas que las hermanas que viven cuidándolo ahí en el monasterio, pues se encargan de leerlas y rezar para que este milagro suceda, ¿no? Entonces una historia, digamos, no tan masiva, no tan popular, pero sí parece que en diferentes zonas la gente cuando comienza a encontrar, cuando sabe, comienza a llegar cartas. En esa época que yo fui, obviamente cartas en papel, pero ahora debe haber un Messenger, un WhatsApp, donde hacen llegar sus cartas también para que el niño los escuche, ¿no? Excelente, Sonali. Ya el programa se nos ha ido volando, pero te agradecemos muchísimo tu presencia. No, muchísimas gracias a Muchas ustedes, gracias por acompañarnos. Natalia y Javier, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Sonali. Chao, chao. 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 Bueno, me he quedado muy conmovido con lo que ha contado Lucho Repetto y creo que nos da una posibilidad y siento una esperanza de que con creatividad y con ganas puedes recuperar de alguna manera esos rituales que al final no será igual, pero la magia y el sentir y la conexión con lo sagrado sí se puede dar. Sí, definitivamente yo también he visualizado, ¿no? El lago, las hojitas, todas las personas, y creo que no necesitamos anotar como lo hicieron ellos, sino que cada uno puede aportar, a ver, la creación como de un ritual personal, ¿no? Un ritual de cada grupo, de cada familia, que se permitan hacer lo que a ellos les hace sentido para sentir que se están despidiendo en paz, ¿no? Bueno, y eso es todo. Nos despedimos, Nati. Nos despedimos. Hasta el próximo Gracias por programa de acompañarnos. Francamente. Sí, esta noche. Chao. Chao, chao.